Profesor, ¿qué tal? ¿De qué manera el fútbol ha hecho que el peruano asimile de una mejor manera la crisis social y política que hemos vivido en el último mes? A ver, es un tema bastante complejo, ¿no? El fútbol es uno de los tantos elementos que ha ayudado a paliar esta situación de crisis. Yo creo que más bien habría que entender primero que hay un desinterés de la ciudadanía por las cuestiones políticas, ¿no es cierto? La gente, si en verdad estuviéramos hablando de política, la gente estaría, creo, mucho más metida en el tema. Pero aquí estamos hablando de corrupción, estamos hablando ya de cuestiones policiales, de cuestiones además en donde un partido trata de vengarse de otro y entonces genera una vacancia. Y entonces a la gente ya no le interesa esos temas, porque finalmente es difícil tomar partido, creo yo. No es que la gente no esté informada, la gente está informada, pero ya no le interesa. Y en esa medida es que al no interesarle a la gente, incluso los factores económicos no se han visto afectados por esta crisis. No solamente creo que ha sido el fútbol, ¿no? Yo creo que primero es este desinterés por los políticos y por la política. Ahora, sin duda que el fútbol ayuda, porque la gente tiene por lo menos un tema del que conversar, ¿no es cierto? Las redes sociales, ya que no se habla de política, por lo menos puedes hablar de fútbol. Pero no solamente de la clasificación de Perú al Mundial y los partidos amistosos. El día de ayer las redes sociales han estado reventando con cuál ha sido el mejor gol de Chalaca de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Si el de Cristiano Ronaldo, yo puse que a mí me gustaba más el de Hernán Crespo, el año 96, otros pusieron el de Jorge Soto y en fin, han puesto tantos que creo que el fútbol en general es ahora el tema del cual la gente está hablando. E insisto, no es que el fútbol haya movido a la política hacia un tema marginal. Yo creo que la gente ya se aburrió de cómo es que la política funciona en el país. El día que hablemos de verdaderamente un debate político, yo creo que la gente va a volver. No digo con nivel, porque el nivel lamentablemente de discusión de la política aquí es muy bajo, pero sí por lo menos va a entrar al tema, ¿no es cierto? Ahora, insisto, la política está más en páginas policiales que en la misma página política. En la historia del Perú, digamos, en los años en que Perú clasificaba constantemente a los mundiales, esto del fútbol también hacía que las personas se desvíen un poco de este interés por la política, ¿o era un tema totalmente diferente? A ver, habría que entender lo siguiente. Cuando Perú clasificó a los mundiales, el año 69, el año 78, por lo menos esas dos clasificaciones, el 77, mejor dicho, estábamos gobernados por los militares, vivíamos una dictadura. De tal manera que hablar de política era bien difícil. El otro día me llegó viene a ser un panfleto, una revista, si quieres, de gente de izquierda de esa época, de sindicatos, de gremios, perdón, de obreros. Y ahí hablaban justamente de la represión que ejercía el gobierno militar sobre los sindicatos y al mismo tiempo cómo el fútbol servía para que la gente no estuviera al tanto de esta represión, ¿no es cierto? Puede ser cierto que eso estuviera pasando, sin duda había represión, pero de una u otra manera el que no hubiera libertades civiles evitaba que la gente hablase libremente de política, ¿no es cierto? Lo que había en esa época en Lima era lo que se llamaba las bolas, entonces las bolas iban y venían, va a haber, no sé, toque de queda, va a subir el precio de algo, la huelga policial era una situación, la del 75 hablo, que generó muchas bolas, ¿no? Nunca fueron confirmadas la cantidad de muertos, hubo centenas probablemente de muertos en ese mes de febrero del 75. Pero la gente no tenía libertad para decir esto y la gente no veía en el periódico nada de esto. Es más, yo revisando los periódicos de El País de España, que se editaron en el año 78 sobre el Mundial de Argentina, recién me he enterado en esta época que en Argentina el Mundial quería ser boicoteado por los sindicatos y por los sectores populares. Aquí en el Perú, en el año 78, esas noticias no aparecían de ninguna manera, es decir, había una censura total sobre el tema, me dejo entender. Entonces, ¿cómo poder hablar de política si estaba censurado? Por lo tanto, ¿cómo no? Habría que decir algo. El gobierno de Morales Bermúdez sufrió dos paros importantes, paros además que lo obligan finalmente a ceder ante la presión. Y que no tienen que ver con una presión política, tienen que ver además con una crisis económica que se inicia el 73. Los paros de los que hablo son el 77 y el 78, fueron paros generales. En el 77 lo que hace el gobierno de Morales Bermúdez es utilizar al fútbol, evidentemente, para que la gente se calme,
aparentemente contrata, no tengo la prueba, pero yo creo que sí, a Augusto Polo Campos para que componga la canción, esta famosa canción, se me había olvidado el nombre, Contigo Perú, creo que se llama la canción, efectivamente. Y luego cuando Perú clasifica la liguilla de Cali, cuando derrota a Chile, Morales Bermúdez baja al campo y se pone la camiseta sudorosa del capitán de la selección, Julio Meléndez, ¿no es cierto? Y canta el himno nacional, al lado de afroperuanos, que eran los que componían la selección. Sin duda que está tratando de usar el fútbol, no para que la gente deje de hablar de política, sino para que la gente se tranquilice y no participe de estos paros que en verdad estaban empujando al gobierno a tomar una decisión que no quería tomar. Al final no le quedó más remedio que tomar y convocó a las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1979. Ya,